Doctora, si te presentas, por favor. Soy Mireya Viladevall, Tú estás en la Academia de de Psicología Psicología. en Centro Histórico. Doctora, ¿nos puedes platicar sobre esta publicación Semillas que acaba de Ujú. aparecer en el sitio web del Colegio de Ciencias y Humanidades y que, bueno, pues es muy interesante todo el trabajo que hay en este libro y además de la red a la que perteneces? Muchas gracias por la pregunta. Este libro, Semillas, es una publicación de la Universidad Nacional de Río Cuarto y en específico de la Facultad de Humanas, dirigida o coordinada por la maestra Susana Silvia Rocha, quien es una de las fundadoras y maestras del programa de educación para adultos mayores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El programa de educación para adultos mayores de la Universidad Nacional de Río Cuarto es uno de los primeros programas que se hacen para este sector de la población en América Latina. Y tiene unas características específicas muy interesantes. Y bueno, en esta primera publicación que colaboré con ella, lo que se pretende es recoger las experiencias tanto de maestros como de personas que han participado en el programa de estudiantes de adultos mayores del el PEAM, así se le llama comúnmente, sobre este programa. Experiencias de vida, experiencias de trabajo, experiencias de reflexión, experiencias de creación de otras maneras de generar educación como un espacio de compartir saberes. Ahí me invitan a participar en un diálogo, fue un diálogo realmente, entre las experiencias que ellos tenían y nuestra experiencia como universidad, que no tiene propiamente un programa específico para los adultos mayores, pero sí damos la oportunidad, estamos abiertos a que ellos vengan. Y ellos han venido, son parte de nuestras aulas, son parte de nuestras licenciaturas, de nuestros egresados. Y entonces compartimos un poco el proyecto propio de la universidad que les interesó muchísimo, pero también esta experiencia donde los adultos mayores no son adultos mayores, son estudiantes, nada más, igual que cualquier otro miembro que entre a estudiar una licenciatura. Entonces, a partir de ahí, hicimos un primer artículo que es un diálogo que se llama Entre el mate y el chocolate, un diálogo compartiendo nuestras visiones de la educación, cómo esas visiones de la educación son inclusivas o pueden ser inclusivas y están ligadas a dos derechos fundamentales, el derecho a la educación y el derecho a la salud. Y cómo estos dos derechos finalmente están íntimamente ligados, pero además acaban aportando un bienestar a la población de adultos mayores, pero también a la sociedad en general, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer artículo en el que participamos. Es un diálogo que establezco con la maestra Susana Rocha y con la maestra Adriana. Después, ellas, por mi formación de antropóloga y por todo lo que les conté que desarrollo dentro de la Academia de Psicología en la licenciatura de promoción de la salud, me invitaron a hacer un artículo sobre cómo plantear un acercamiento o una metodología específica para trabajar o estudiar a los adultos mayores. Y entonces yo lo abordé desde la metodología cualitativa, como soy antropóloga social, soy especialista en metodología cualitativa. Tengo una tesis que es la historia de vida de un exiliado catalán en México y he hecho mucho trabajo de entrevista. Entonces, bueno, por ahí me fui y hablando de cómo esta metodología cualitativa tiene una dimensión ética que pocas veces se habla de las técnicas, pero creo que eso es un grave error porque estas técnicas tienen que ir aparejadas de una dimensión ética porque no estamos trabajando ni con fenómenos físicos, la lluvia, el viento, etcétera, ni con jitomates, sino que estamos trabajando con seres humanos. Entonces, ¿cómo poder trabajar con los seres humanos desde una mirada de respeto, de reciprocidad,
porque los seres humanos no son nada más dadores de información, sino que también ellos finalmente necesitan que nosotros les regresemos algo de lo mucho que nos aportan cuando hacemos metodología cualitativa. Entonces, bueno, hay este trabajo sobre metodología cualitativa, qué es y cuál sería la dimensión ética para realmente tener una aproximación con las personas más saludable, finalmente. Yo hace tiempo, gracias al trabajo que estoy haciendo en esta red, que ya no te contesté la pregunta de la red, finalmente con la maestra Susana y yo hicimos una red y una serie de proyectos de investigación y de intervención que terminaron, por ejemplo, en plena pandemia, en un libro que se llama Cartas de ida y vuelta, donde detectamos que los estudiantes estaban encerrados, sentían mucha ansiedad, mucho miedo, mucha incertidumbre, y por parte de Susana, sus estudiantes se sentían muy aislados y necesitaban establecer vínculos y necesitaban también saber cómo ellos, que fueron uno de los sectores de la población en pandemia más castigados porque fueron a los primeros que aislaron totalmente, cómo estábamos viviendo los demás la pandemia. Y bueno, en ese momento yo era más joven, entonces me incluyo allá, y ahora yo estoy en pie más para ser adulta mayor, pero en ese momento lo planteamos así y se nos ocurrió hacer una serie de encuentros que funcionaron muy bien a nivel de clase y a nivel de, les llamamos Ateneos digitales, creo así, donde se compartían experiencias y Ateneos virtuales. Y después a la maestra Susana Rocha se le ocurrió generar un proyecto donde jóvenes promotores de la salud o jóvenes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, porque también participaron gente de comunicación y de arte y patrimonio, se abrió la convocatoria, le escribiera a personas adultas mayores, ya sea de Argentina o de Granada, de la Universidad de Granada, porque la Universidad de Granada es una de las pioneras también en España sobre los programas de adultos mayores. Es más, fue capacitadora en su momento de muchos de los maestros que ahora están dirigiendo o llevando a cabo estos proyectos para adultos mayores. Entonces los chicos se inscribían, empezaron a escribir cartas y les eran contestadas por gente de Granada o de Argentina. Eso terminó en un libro que se llama Cartas de ida y vuelta, donde además de las cartas, como en la Universidad de Granada muchos tomaban clases de arte, decidieron que en lugar nada más de mandar una carta o de no mandar una carta, mandaban una obra que estaban haciendo en ese momento y que les reflejaba, para ellos les reflejaba lo que estaban viviendo, ¿no? Entonces es un libro ilustrado por la gente. Aquí en esta universidad participaron 3 estudiantes con su obra, muy interesante de lo que estaban produciendo en pandemia, que ilustran estas 64 pares de cartas que logramos tener, ¿no? Fue muy interesante. Y seguimos trabajando, seguimos generando encuentros, hicimos varios encuentros con los adultos mayores también de Argentina, Granada, el Orfeo Catalá de México, que tiene un grupo dedicado a actividades propias para gente adulta mayor, y los promotores de la salud, generando estos espacios de diálogo, más que de diálogo, como diría Maturana, de conversación. Es decir, no compartimos logos, no compartimos ideas, sino que también conversamos, es decir, tomamos un tema y lo profundizamos a partir de nuestras experiencias, sentires, saberes, y eso es mucho más rico. Y creo que eso es lo que puede aportar la promoción de la salud en este vínculo
y este vínculo, crear estos espacios de encuentro de saberes, de encuentro de realidades, de experiencias que tanto nutren a los jóvenes como nutren a la gente mayor. Y de hecho, la gente adulta mayor que se inscribe y toma clases de promoción de la salud, los grupos donde hay gente mayor son grupos diferentes. La presencia del adulto mayor, su saber, su estar, hace que la dinámica sea diferente, hace que haya mucho más respeto, en el buen sentido, en el reconocernos como personas que estamos en un proceso, que estamos compartiendo ilusiones, pero también necesidades. Es muy interesante, muy, muy interesante ver cómo esto se da, ¿no? Entonces, creo que si la UASM sigue abierta a este tipo de experiencias, creo que puede aportar muchísimo, muchísimo, y una vía diferente a las típicas universidades donde los adultos mayores van, llegan, escuchan la conferencia y se van. Puede ser un espacio de encuentro, de generar vínculos, de compartir historias, de compartir necesidades, deseos, sueños, ilusiones, proyectos, que finalmente todo eso es salud.